necesitamos ese poder primeramente para que nosotros tengamos esa fe, para que seamos fieles a la palabra de Dios primeramente, para que tengamos esa fidelidad y caminar con el Espíritu Santo. Porque primero conocimos a Cristo, y después de conocer a Cristo tenemos que caminar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva y nos conduce a toda verdad. Hoy vamos a hablar del día del Pentecostés. Y la cita que estamos analizando se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, en la cual hemos leído y voy a volver a mencionar. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, ya lo tenemos. Creo que todos tenemos nuestro archivo a la mano, y si no, pues tenemos la Biblia. Y dice así la bendita y santa palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Fíjense la palabra, unánimes, juntos, unidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban en el aposento alto. Y el verso 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Y hemos orado, así que vamos a analizar esta bendita palabra de Dios. Vamos al tema. El día del Pentecostés. Muchos dicen: soy Pentecostés, pero no sabemos qué es lo que quiere decir Pentecostés. Sabemos que es la fiesta de los 50 días para el pueblo judío. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, son los 50 días después de la Pascua. En el Pentecostés festejamos la venida del precioso Espíritu Santo, que es la promesa del Padre a petición del Señor Jesucristo, que fue enviado. Permítanme tantito que tengo problemas con el... Continuamos después de este pequeño problema del internet. Había dicho que en el Pentecostés festejamos la venida del precioso Espíritu Santo, que es la promesa del Padre a petición del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dijo, o le dijo a los discípulos, que Él iba a enviar el Consolador para que no estuviéramos solos. Y es ahí donde inicia una serie de acontecimientos importantes que no debemos de olvidar para vivir completos, para ser investidos de poder de lo alto. Porque el Señor Jesús sabía que íbamos a necesitar ese poder para poder cumplir con la gran comisión. Y para cumplir como cristiano, seguidor de Cristo, tener el poder para vencer toda obra de maldad, toda obra del enemigo, y poder para ayudar al oprimido, al que estuviera ciego, el que estuviera cojo, el que estuviera en problemas de salud. El poder se manifiesta no porque nosotros tengamos poder, porque el poder no es nuestro, sino el poder del Espíritu Santo para dar libertad y sanidad. Y a la luz de la palabra veremos qué fue lo que sucedió en ese día glorioso. Como primer punto, podemos ver
que el Espíritu Santo vino cuando se festejaba el día del Pentecostés, el día de las fiestas. Los discípulos estaban esperando la gran promesa del Padre. Lucas capítulo 24, verso 49, donde dice el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros también: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor Jesús les dijo y le dio a los discípulos una orden, y los discípulos tuvieron que cumplir esa orden de Jesús. La orden era no moverse de Jerusalén hasta ser investido. Necesitaban ser investidos ellos, al igual nosotros, no movernos, pero ellos estaban esperando unánimes y perseveraban juntos en unidad. Pero ¿qué hacían? Lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Ellos estaban orando, estaban cantando himnos de alabanza a nuestro Dios. Todos los discípulos menos Judas. Ellos eran fieles seguidores de Cristo. Ellos lo seguían desde el bautismo de Juan hasta que el Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Y podemos seguir viendo Hechos de los Apóstoles, que muchos lo consideran Hechos del Espíritu Santo porque se habla mucho del Espíritu Santo. Y nos está dando a nosotros una lección y una enseñanza, porque los discípulos estaban firmes, perseveraban, se mantenían firmes en sus convicciones, en sus creencias, firmes en un mismo espíritu. Eran hombres fieles. Y aquí nos está hablando de la fidelidad, que es el fruto del Espíritu Santo, según nos dice Gálatas capítulo 5, verso 22, que inicia con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. O sea que ellos tenían amor, gozo por la palabra, paz, esperando pacientemente, porque eran fieles a la palabra de Dios, fieles a la orden del Maestro, fieles que le dijo el Señor Jesús: no se muevan hasta que sean investidos de poder, porque lo iban a necesitar. Todos nosotros necesitamos ser investidos de poder para llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar allá donde vamos. No sabemos qué es lo que nos depara. El Señor Jesús le dijo muy claramente: espérense, no se muevan. No se muevan, porque van a necesitar el poder de lo alto. Y como segundo punto, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Todos los que esperaron la promesa. Juan capítulo 7, verso 39. Dijo Jesús: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Señor Jesús asciende, es recibido en gloria. Ahí fue cuando
vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo a seguir y continuar la obra que comenzó Jesús, porque Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por todos nosotros. Y el Espíritu Santo vendría y llegó repentinamente, con ese de repente, con eso de repente que se aparece el Señor. Cuando estamos necesitando, estamos esperando un milagro, estamos esperando un trabajo, estamos esperando sanidad, estamos esperando una manifestación de vida, y ese de repente llega. Porque así es el Señor. Así es el Señor cuando estamos nosotros en unidad. Él viene y de repente aparece. Y así de repente va a venir el Señor por su iglesia. En ese de repente. Por eso su palabra nos está diciendo en Mateo 24, verso 42. Velad, velad, estar despierto, estar pendiente. Pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos está mandando a velar, estar orando, estar en comunión con Él, buscando su rostro, llenándonos de su presencia, porque será como un viento recio, un estruendo de gran poder. Hechos capítulo 2, verso 2. ¿Cómo son los vientos? Son fuertes cuando aquí en Veracruz entran los huracanes o los vientos huracanados. Son vientos de más de 140 kilómetros por hora y tira todo lo que está a su paso. Es un fuerte viento, intenso y violento. A veces estamos dormidos y no sabemos a qué hora llega, a qué hora llegó ese viento, ese huracán, ese viento fuerte. Podemos imaginar ese viento como el viento que dividió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Dios pasara entre medio para estar a salvo del faraón, su opresor. Éxodo capítulo 14, verso 21. Y cuando vemos que estamos oprimidos, que estamos desesperados, estamos angustiados y estamos esperando, confiando en Dios, clamando en Dios, viene eso de repente. Y el Señor nos abre el paso. El Señor nos abre el camino. Pero vemos que se formó y se veía como forma de lenguas de fuego. Era como en forma de lenguas de fuego. Verso 3. Y como tercer punto, el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. Él vino a glorificar a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 16, verso 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vino a edificar la iglesia, pero no la iglesia hecha por manos de hombre, no el edificio, no las bancas. Vino a edificar la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Vino a edificar, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, apóstoles de Cristo, no de los que andan predicando falsas doctrinas. Son apóstoles y profetas de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21 dice: en quien todo el edificio está coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está hablando de la iglesia viva, de la iglesia redimida, para habitar en el corazón del hombre. ¿Y quién es ese hombre? Nosotros, su iglesia. Para habitar como su templo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? No está hablando de una iglesia hecha por los hombres. Dice: nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en el cual en vosotros tenéis de Dios, y no es de nosotros, no es de vosotros, porque tenemos que ser ese templo del Espíritu Santo para que vivamos en santidad, para que Él habite en nuestro corazón, para que Él se manifieste y así Él nos pueda conceder los dones espirituales que son diversos, y podemos verlo en 1 de Corintios capítulo 12, verso 4. Y así seremos testigos, testificando. Un testigo es el que dice la verdad, aunque hay testigos falsos. Aquí está hablando de testigos de Cristo, de los que hablan la verdad, hablan la palabra de Dios, porque viven en santidad, son templo del Espíritu Santo y vivimos en santidad, y eso es lo que manifestamos, el amor de Cristo. Así podemos ser testigos. Pero dice: seremos testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, como dijo Zoila, en nuestro hogar primeramente. ¿Cómo vamos a ser testigos? Hablando con la verdad, con la palabra, en santidad. Porque si no vivimos en santidad, no podemos hablar de Cristo. Si vivimos en pureza y santidad, vamos a ser testigos, y los de casa, nuestra familia, se van a dar cuenta del testimonio fiel que somos realmente esos hijos de Dios. Realmente predicamos a Cristo y realmente seguimos a Cristo. ¿Y qué más dice? En todo Judea. Si ya en casa, en Jerusalén, me conocen, que ya no soy el que era antes, ya no soy el pecador, el que hacía las cosas a escondidas, aquel que mentía, fornicaba, adulteraba, engañaba, robaba, hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí no se trata de un pecadito o pecadote, todo es pecado. Todo, aquí no hay pequeñito, todo es pecado. Entonces, si somos testigos en Jerusalén, podemos ser testigos en Judea, afuera de nuestro hogar, y después en Samaria, más adelante, en otros municipios, otros países, hasta lo último de la tierra. Y hoy en día muchos quieren ir a predicar a todo el mundo, pero no han convencido a los de casa, no han convencido a los parientes. ¿Por qué? Porque no son testigos, no ha habido una transformación, y necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos y testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Me rescató, me transformó
y me hizo un hombre nuevo. Ahora, tenemos que comenzar en casa, en la familia, con los parientes, con todos los conocidos, con todos los cercanos, en todos los lugares, en nuestro estado, en nuestro país, nuestros municipios. Y hoy en día, gracias a Dios, a través de estas plataformas digitales, las redes sociales, estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios hasta los confines. Porque el mensaje está llegando a muchos países. Tal vez algunos no lo quieran escuchar porque se escucha el mensaje muy fuerte. Porque hoy en día se está dando nada más un mejoralito. Lo bonito, un amorcito corazón, es el mensaje que quieren predicar. Pero el Señor está diciendo: arrepiéntete en contra de lo que antes hacía mal. Arrepiéntete de los caminos malos. El Señor quiere transformarnos y darnos de su Santo Espíritu para que seamos testimonios y testigos fieles. Podemos transmitir y seguir transmitiendo el mensaje. De 10 van a haber 4, 5 o tal vez 1 que va a escuchar la palabra. Porque así como vemos, la humanidad se inclina más a lo malo que a lo bueno. Pero siempre hay una persona que busca la palabra. El evangelio puro. El evangelio que dejó el Señor Jesús y le enseñó a los discípulos. Y nosotros somos sus discípulos. ¿Saben? Hoy es el tiempo. Hoy es el día que podemos transmitir el mensaje, comenzando con lo de casa, con aquel que te acusaba y participaba, a veces hasta de los momentos en que hacíamos lo malo. Ahora puede verte y ver el cambio, y a través de ese cambio, de ese testimonio, él se va a quedar impactado. Porque va a decir: ¿y cómo cambió? Yo no cambié. El Señor me cambió, me transformó, me restauró y me hizo nueva criatura. Comencemos primero en casa. Comienza primero con los tuyos. Y saben, para terminar, el Espíritu Santo vino para darnos la adopción de hijos. Él vino a darnos la adopción de hijos. Romanos capítulo 8, verso 15 al 16. Y grábenselo bien. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud en la cual nosotros vivíamos antes, esclavos del pecado. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Con esto concluyo. La promesa del Padre está presente. Ser investido de poder es para todos, sin distinción de personas: hijos, hijas, varones, mujeres, ancianos, jóvenes, güeritos, blanquitos, morenitos. Es para todos. Es para todo el mundo, para Veracruz, para Tabasco, para Tlaxcala, para Morelos, para todos los que estamos presentes hoy en día en la iglesia, en tu casa, y para todo el mundo. Pero, ¿saben? Es para todo aquel que quiera vivir en santidad. Es para su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Y la pregunta es:
¿Estás listo? ¿Estamos preparados? Porque hoy es el día, hoy es el momento de que vas a ser investido de poder. Pero ese poder es para que viva siempre. No es un momento, es para siempre. Porque una vez que viene el Espíritu Santo a morar en mi corazón, porque hay pureza, y Él va a permanecer y vivirá en mi vida. Gloria a nuestro Dios. Con esto terminamos, concluimos. Nos vemos el próximo lunes, que nos toca precisamente hablar el estudio del Espíritu Santo, la lección número 4. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén.